Muy buenas tardes, mi nombre es Diego Pablo Hoyos. Voy a iniciar con la presentación del primer parcial de campos electromagnéticos. Disculpen que tengo pues unos inconvenientes técnicos y me tocó realizar pues por el computador que tiene la pantalla quebrada, entonces lo proyecto con el cable HDMI al televisor. Entonces, como tengo la pantalla, entonces por eso desvío mi mirada hacia allá para poder hacer la presentación. Bueno, voy a compartir. Estoy usando Zoom debido a que tuve muchos inconvenientes con otros programas. Entonces la calidad del video no es la mejor, pero creo que está bien. Bueno, ahora voy a compartir acá para presentar el archivo en Maple de el parcial. Listo. Bueno, comenzamos. Em, bueno, aquí aún todavía pues no está el link del video, pero ya lo voy a ingresar. Listo. Entonces, no, el primer ejercicio consta en una intensidad del campo eléctrico en un determinado intervalo. Em, Nos dice que en el espacio libre y nos da la ecuación del campo eléctrico. Y bueno, ahora comenzando con la relación del campo y el rotor. Entonces, definimos los vectores y por medio de la ley de inducción de Faraday, calculamos el rotor del campo eléctrico. Bueno, ingresamos en Maple lo que es la matriz con las derivadas parciales. Y bueno, ya definimos acá, definimos el resultado de el rotor. Listo. Entonces, ya tenemos acá, procedemos a calcular el rotor del campo eléctrico. Y bueno, ahora ya que tenemos la ecuación, entonces tenemos el campo magnético y vamos a calcular la intensidad magnética. Bueno, al calcular, lo podemos decir que como no dieron ninguna componente en el espacio, entonces suponemos que el espacio solo está en el aire y entonces ya que no es un medio material, podemos determinar que la conducción es cero. Listo. Entonces ahora em, tenemos que en el vacío, entonces va a ser igual a cero. Entonces tenemos que el rotor de la intensidad magnética es igual a la derivada de la corriente de desplazamiento. Entonces ya tenemos aquí la ecuación. Y como teníamos la misma, como tenemos aquí la misma expresión, aquí ya entonces lo que se hace es que cancelamos lo que respectivamente hay que cancelar y nos da como resultado la ecuación. Ya por último definimos los valores em, de epsilon sub cero, que es la permeabilidad en el vacío, y mu sub cero, que es la permeabilidad magnética. Entonces ya tenemos claro esos valores para reemplazarlos en la ecuación y que nos dé el resultado de A. Listo. Entonces tenemos que la ecuación de A ya nos da como resultado 12. Ya esto todo lo realizó Maple. Y entonces, debido a que tenemos aquí un valor imaginario, A es un valor imaginario, entonces se define como A igual a J12. Listo. Bueno, ahí ya acabamos el primer punto del primer inciso. Ahora vamos con el 1.2. Entonces, ahora, ¿qué nos dice el 1.2? Nos dice que debemos graficar los campos eléctricos y magnéticos en forma temporal y espacial. Listo. Entonces, ¿qué empezamos? Empezamos aquí a definir los valores definidos pues por uno. Entonces hacemos aquí, definimos los valores, los componentes que vamos a utilizar y empezamos con la ecuación. Listo. Entonces ahora aquí bueno, definimos ya los valores, la ecuación y simplemente utilizamos el comando plot para que nos grafique. Entonces esta sería. Entonces ya esto nos grafica. Y bueno, ya con el comando plot tenemos el campo eléctrico, la gráfica temporal. Y bueno, seguimos con la del campo eléctrico. Bueno, aquí seguimos con la del campo eléctrico de manera espacial. Sí, esta sería.
Entonces aquí se puede incluso voltear, pero se pega un momentico. Bueno, pero de esta tenemos aquí ya. eh, de forma temporal, de forma espacial. Entonces, listo. Ahora vamos con las gráficas de campo magnético temporal y espacial. Entonces, ahora, ¿qué tenemos acá? Listo. Bueno, entonces ya el comando aquí de fillplot es para ya las gráficas espaciales. Entonces, aquí tenemos plot, la gráfica temporal del campo magnético y con esta field plot ya tenemos la gráfica espacial del campo magnético. Entonces, ya bueno, primero que todo, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Listo, ¿no? Ya, pues en el punto 1.2 ya quedó listo, ya tenemos las gráficas del campo eléctrico y magnético de manera espacial y temporal. Bueno, ahora, en la 2.1, entonces, el mismo procedimiento a desarrollar, pero entonces, desarrollar en una hoja electrónica que ya estamos utilizando Maple. Entonces, primeramente hallaremos el rotor de la intensidad del campo magnético. Entonces, traemos aquí ya, como en el inciso anterior, en la matriz las derivadas parciales y tenemos un valor, entonces decimos que cierto material tiene densidad igual a cero. Bueno, entonces, em, ya calculamos, hallamos el valor y ahora sacamos el rotor del campo eléctrico. Bueno, entonces realizamos las ecuaciones respectivas y por último tenemos el valor de 8.98, muy cercano a 9 y ahí terminamos en el primer apartado de la segunda pregunta. Listo. Ahora vamos con el 2.2. Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, en el punto 2.2 definimos la ecuación ya con el comando plot. Ya tenemos aquí con el comando plot la gráfica. No es lo mismo para la gráfica de tres dimensiones, entonces ya tenemos la lista, las hagas las gráficas de campo eléctrico. Ahora, para las gráficas de campo, bueno, aquí, esta es la gráfica espacial. Listo, aquí en espacial, esta se hace con el comando fillplot. Entonces, tenemos gráfica temporal y espacial del campo eléctrico. Entonces, ahora vamos con las gráficas de campo magnético. Entonces, aquí tenemos eh, que definimos. Entonces, ahora hay que multiplicar el rotor. Ah, no, no, no. Ahí ya sería entonces, bueno, usar lo mismo, definir H2 y al definirlo con plot nos hace la gráfica temporal. Y luego con fillplot, esta gráfica espacial, esta que tenemos aquí, con fillplot, ese es el comando. Listo. Bueno, entonces ahora en la 2.3, el inciso 2.3. Bueno, ahora aquí sí, sí, aquí es que fue la confusión mía, pero aquí hay que multiplicar el rotor por E2, ¿sí? Entonces, para que hayamos el resultado, entonces aquí ya metimos la ecuación, definimos el valor y 1. Entonces ya usamos plot y vemos que es constante. Y como es tan cercana a 9, por eso viene aquí muy cercano a 9 un valor constante. Listo. Bueno, y por último, ya tenemos aquí que al reemplazar los valores que nos asignan en el inciso 4, entonces es el mismo procedimiento, ya hallamos el rotor, todo esto pues ya nos lo hace Maple y por último, ya al definir mu sub r sub 2, entonces ya, debido a que tenemos todos los valores, ya epsilon ya lo tenemos y tenemos 8.98, entonces se calcula ahí Maple y él con el comando plot ya nos hace ya la gráfica.
Y bueno, entonces, las, para hallar ya el resultado y bueno, entonces usamos el comando plot y tenemos la gráfica. Bueno, em, ya estos fueron todos los puntos. Muchas gracias por su atención y listo. Hasta luego, profe, que esté muy bien.